El deseo sexual femenino es el tema, porque es la consulta número 1 de las mujeres en terapia. Y sobre eso vamos a estar hablando el día de hoy. Mi nombre es Marinela Arias Lamí, soy la sexóloga de Durex y en compañía de una invitada vamos a estar desarrollando todo el tema de deseo sexual femenino. Les damos la bienvenida al podcast Autoexplórate de Durex, un espacio de autoconocimiento donde queremos que abras tu mente dejando los prejuicios a un lado. El día de hoy nos acompaña Natalia Molina. Natalia es psicóloga con especialidad en sexología y terapia de pareja. Se ha dedicado a ayudar a las personas a encontrar la plenitud que buscan en su vida sexual, eliminando barreras limitantes como el miedo o la falta de conocimiento. Nati, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, yo les quiero contar algo que me hace sentir un poco vieja, pero bueno. Y digo, no hay nada malo con la edad, pero bueno, uno tiene que enfrentar también las cosas. Nati fue alumna mía de la universidad hace muchos años, Nati. Y entonces para mí es súper lindo tenerte aquí realmente y ver cómo, ¿verdad? Cada vez hay más profesionales en sexología que están dispuestas a estudiar esto, a aprender, ¿verdad? Entonces, gracias por estar aquí. No, muchas gracias por el espacio, más bien estoy muy emocionada de estar acá. Ay, qué linda. Bueno, ¿qué te llevó a de pronto especializarte en esto? Bueno, el tema de la sexualidad siempre ha sido, por supuesto, súper interesante, siempre me ha encantado, siempre desde pequeñita fui muy curiosa, ¿verdad? Ya una vez que estaba en la universidad y empecé a estudiar un poquito más, yo decía, esto definitivamente es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Tanto, o sea, como es trabajar con personas de cualquier edad, pero siempre relacionada a la sexualidad, siempre me ha encantado. Súper. Y el tema de hoy, bueno, es uno de mis favoritos, Nati, no sé si te pasa a vos, porque además al ser sexólogas, es como uno de los temas que las chicas más nos consultan, que es la falta de deseo. Entonces yo para empezar quisiera quisiera preguntarte más bien, Nati, para vos y de tu enfoque terapéutico y lo que vos trabajás, ¿es siempre la falta de deseo una disfunción? ¿Es siempre, no sé, un problema a nivel mental, a nivel físico? ¿Qué pensás? ¿Cómo lo trabajas vos? Realmente nunca lo trabajo como un problema como tal, sino como algo que debemos como fortalecer, aumentar, ¿verdad? Trabajarlo desde ahí, no como desde la carencia, desde una necesidad, sino como algo que nos va a beneficiar siempre, ¿verdad? Y eso yo siempre como que enfatizo mucho en conocer nuestro cuerpo, conocer nuestro placer, ¿verdad? Darnos permiso y más que todo sentirnos merecedoras del placer, ¿verdad? Totalmente. ¿Cuáles son las causas que vos cuestionás, preguntás detrás de esas consultas psicológicas que te pueden llevar a saber cuál es la razón de la falta de deseo? Bueno, sabemos que hay muchísimas detrás, Sí. ¿verdad? Pero si hablamos como tal vez de las más frecuentes, muchas veces es como falta de educación sexual o personas que tal vez no se han dado permiso o la tarea como de conocer cómo es mi cuerpo, pero literalmente desde cero, como de nunca me he visto frente a un espejo, ¿verdad? No conozco mi cuerpo. Pero también falta de comunicación con la pareja, ¿verdad? No somos capaces de expresar lo que nos gusta, lo que no nos gusta, hasta dónde estamos dispuestos como a explorar nuestra sexualidad, incluso cuáles son nuestros límites, a veces no los tenemos claros, entonces por ahí yo creo que viene la situación. ¿Y cuáles serían esas causas más bien fisiológicas que vos de pronto cuestionás para decir, no, definitivamente eso es algo que tenemos que trabajar en esta terapia psicológica y no de pronto remitir a, digamos, a un médico, por ejemplo? Ok, bueno, para serte muy sincera, yo normalmente lo que hago es preguntar, ¿verdad? Para descartar esa parte médica y ya directamente yo trabajar la parte mental con la persona. Pero siempre se tocan temas de salud, de hábitos del día a día, ¿verdad? De alimentación, cuidado personal. Entonces, sí, como que yo hago ese tipo de preguntas, pero ya más o menos si se descartó la parte médica, yo directamente entro con la parte mental. Entonces, ¿qué haces? Como cuando sabes que es un tema, digamos, de deseo, las remitís, como primero vamos a descartar esto, ¿verdad? Estos exámenes hormonales, y si todo ok, venís conmigo. Correcto, Ajá, exactamente. perfecto. Y a nivel de tabús y prejuicios, ¿cuáles son los más comunes que vos te encontrás y que de pronto sentís que podrían estar incidiendo en la falta de deseo? Bueno, muchas veces como autoexplorarme está mal, ¿verdad? Esa la escucho montones. Incluso proponer cosas
mejor no, porque como soy mujer, pues prefiero entonces mejor callar y guardarme lo que yo quiero hacer, ¿verdad? O preguntas que incluso puedo tener, no las hago. Entonces, obviamente esto, temas de crianza, pues también. Entonces desencadena ya en la edad adulta miedos, inseguridades, vergüenza, incluso asco, ¿verdad? Entonces, esas podrían ser. A mí me pasa con frecuencia, y no sé si te pasa a vos también, que a veces las chicas, por ejemplo, han tenido como un background religioso un poquito fuerte. Entonces, cuando propongo cosas como el autoerotismo, como conocerse, ¿verdad? O esa sexualidad que de pronto no es en pareja, ¿verdad? Porque claramente en la religión, ¿verdad? Y bueno, como ciertas eh, también mandatos culturales nos dicen que la sexualidad es algo que se vive únicamente en pareja. Entonces les propongo como ese espacio, ¿verdad? Con ellas mismas, para que se conozcan, para que se conecten. Y encuentro mucha resistencia, ¿verdad? Bastante. Y es como, ¿verdad? No sé, inclusive dicen cosas como, no, yo eso no lo hago, ¿verdad? Como si fuera además como, ¿qué me estás proponiendo, verdad? Sí. Entonces esa resistencia a veces es complicada, Nati, porque, Bastante. vamos a ver, yo trato de ser lo más respetuosa posible, obviamente, ¿verdad? Con pues, las creencias de cada quien. Yo en consulta, y me imagino que vos igual, no te voy a obligar a hacer nada que te haga sentir culpable, que te haga sentir, pues, incómoda o que estás yendo en contra de tus valores. Pero realmente es que te necesito conectada, ¿verdad? Te necesito conectada a tu cuerpo, a tu placer. ¿Qué haces vos? Cuando de pronto te dicen, no, no, es que yo, no sé, cosas comunes como me da vergüenza o me da asco, todavía es a veces más fácil porque, digamos, son prejuicios que todavía podemos indagar a nivel racional, pero cuando es un tema religioso, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, yo trato siempre como de que lo vean por otro lado, que no sea directamente de voy a buscar placer, sino que voy a buscar conocerme, ¿verdad? Entonces, desde lo más básico, primero mírate sin ropa frente a un espejo, ¿verdad? A veces pasa que, no sé, mira, no sabía que aquí tenía un lunarcito, nunca le había puesto atención. Bueno, siguiente paso, ahora revisemos nuestros genitales en un espejo ya más cerquita, cómo son, cómo es la anatomía de mi vulva, etcétera, ¿verdad? Siempre como primero de la parte visual, como para que vean que no pasa nada, que todo está relax, ¿verdad? Y yo lo que después hago es como ejercicios de sensibilización, como, bueno, aquí no estamos entrando a masturbación directamente, no estamos buscando placer, estamos buscando conocernos, qué se siente, cómo es, como la textura, ¿verdad? Yo empiezo como por ahí, entonces van cambiando como el chip de estoy buscando placer directamente a solas a estoy buscando conocerme. Entonces como que ahí la resistencia se baja un poquitito. Me gusta. Sí, como ese cambio de visión de pronto, claro, porque si no, igual te vas a encontrar con pared. Y yo como que a veces lo que siento es que claramente no podemos como empujar, ¿verdad? Ese tipo de creencias, porque creo que no solo la resistencia a ti, sino de claramente las personas dejarían de ir. Y lo que estamos ahí es como para ayudarles, ¿verdad? Entonces definitivamente me gusta ese approach. Y si no saben por dónde empezar, o sea, como que se dicen, pero cómo, ¿verdad? Que también me Ajá. preguntan mucho como, pero ¿cómo me toco? Que bueno, haciendo el anuncio, la primera temporada de este podcast era acerca de eso, ¿verdad? Por si, no sé si lo sabías, pero si no, para que también se lo presentes a tus pacientes. La primera temporada de este podcast de Autoexplórate son 5 episodios donde lo que hacen es precisamente eso, ir guiando cómo es ese acercamiento, por ejemplo, a tu vulva. Y ni siquiera empieza por la vulva, es como por el cuerpo. Entonces, no sé, cerrar los ojos, respirar, hay música suave. Entonces, es una excelente herramienta, ¿verdad? Así que también, si no saben por dónde empezar, pueden consultar en Spotify, Autoexplórate de Durex, y ahí viene, digamos, el ABC. Pero bueno, vos generalmente, ¿cómo haces ante esa pregunta? No sé cómo empezar, digamos, a autoconocerme, a explorarme. Ok, bueno, siempre les digo como que no hay una receta específica para hacerlo, ¿verdad? O sea, es muy personal y dependiendo del gusto de cada quien, pero siempre hacerlo desde lo más light. Por ejemplo, cuando estás en la ducha, ¿qué se siente cuando el agua toca tu piel, verdad? ¿Qué se siente cuando vos misma te haces un masaje, cuando te pones cremita? O sea, empezando como desde lo más light hasta que ya empezamos como a tocar nuestros genitales. Siempre digo que no hay que ir deprisa, ¿verdad? O sea, no hay que correr para nada. Y poco a poco voy dándome permiso y van entendiendo que la sexualidad realmente empieza por mí, ¿verdad? No es responsabilidad de nadie más, sino mía.
Entonces sí, yo soy la que tengo que reconocerme y ya luego voy como bajando esa barrera, ese escudo que me voy poniendo, ¿verdad? Ujú, total, excelente. Y bueno, otra variable, Nati, del tema del deseo sexual femenino que nos encontramos con muchísima frecuencia es la pareja. Porque entonces, creo que por la falta de educación sexual que tenemos, se piensa como que hay una manera de vivir la sexualidad. Entonces, uno siempre tiene que tener ganas, porque eso es, digamos, signo de que la pareja está bien, de que se atraen, ¿verdad? Y no tenemos la educación sexual integral, ¿verdad? Que incluye también la parte vincular, psicológica, ¿verdad? Para entender que eso no necesariamente es así. Entonces nos topamos de pronto a nuestras pacientes muy frustradas. Y no sé si te pasa a mí, a vos, pero a mí me pasa que en la mayoría de los casos no estarían ahí si no fuera por su pareja, claramente, como para trabajar temas de deseo. Eh, y uno digamos, de esas preguntas más frecuentes es, pero ¿cómo le explico a mi pareja, verdad? Que de pronto no es que hay nada malo conmigo, es que tal vez hay cosas que yo tengo que ir trabajando y no es algo que sea de manera inmediata o no es algo que tenga que ver, por ejemplo, con lo mucho que me gusta, con lo mucho que bueno, que lo amo si fuera una pareja heterosexual. Incluir, ¿verdad? Esa otra parte tan importante que es la pareja. Ujú. Bueno, ahí obviamente entra un tema de comunicación, ¿verdad? De conexión, pero también como de empatía. Entonces, así como tendemos a hablar del día a día, de cómo te fue hoy, ¿verdad? ¿Qué hiciste hoy? Pues también de la parte sexual es importante hablar. Entonces, entender que no necesariamente se trata de falta de amor o falta de cariño, sino más bien como necesito conectar un poquito más con mi cuerpo. Yo siempre digo, no está nada mal pedir un poquitito de paciencia, comprensión, ¿verdad? Siempre preguntar qué necesitas, si la pareja puede ayudarte en algo, pues también, bienvenido sea. Eh, pero no generalizar ni asumir que es que hay algo malo con nosotros o que hay algo malo con mi cuerpo o con mi placer, ¿verdad? Yo creo que esa parte es muy importante como siempre comunicársela a la pareja, ¿verdad? Para que no se llegue como a asumir absolutamente nada. Ujú, excelente. Y de pronto, si te dicen que quieren como traerlo como al espacio terapéutico, ¿qué trabajas con ellos? ¿Verdad? Vuelvo a lo mismo. Si es una pareja heterosexual, obviamente sabemos que hay muchos tipos de pareja, pero si el caso es que es una pareja heterosexual, ¿qué trabajas con él? Ok, bueno, indago muchísimo, como te dije, primero en la comunicación sexual, cómo están, ¿verdad? Qué tanto conectan en esa parte, porque no es solamente llegar y tenemos intimidad, sino que también el hablar constantemente de eso, primero nos ayuda a erotizarlo montones, ¿verdad? Nos ayuda a sentirnos cómodas, a hablar, proponer, preguntar, incluso decir, en estos momentos, ya sea por la etapa del ciclo, etcétera, pues no tengo tantas ganas como de normal, pero no pasa nada malo, ¿verdad? Yo empezaría por ahí. Ok. Y de pronto, ¿te ha pasado que de pronto, que sí, que es él el que tiene la iniciativa de hacer la cita y demás, pero ella no quiere trabajarlo? Como que ella dice, no, yo estoy bien así. El contrario, ¿verdad? Que no se culpabiliza y no, ¿verdad? Y no siente que pues sí, hay algo malo y yo debería tener como el deseo que él tiene, ¿verdad? Y siempre querer cuando él quiere, sino el contrario, ¿no? Sino yo sé que él quiere, pero yo, bueno, y esto es como llevarlo como a otro extremo, pero a veces inclusive me ha tocado pocas veces, la verdad, muy pocas, pero yo creo que el del problema es el que siempre quiere, ¿verdad? Pero bueno, como un punto más medio es como yo entiendo que él tiene este deseo, pero yo estoy bien con el deseo que tengo y es casi nulo y es que no tengo ganas. Em, pero de pronto su pareja, ¿verdad? Suena raro, pero bueno, a veces es que sí, o sea, se dice es que me trajo, ¿verdad? No es que la trajo, Ujú. sino que pues hizo la cita y pues la citó, vamos y hablamos, pero encontraste esa resistencia de parte de ella, no, no quiero trabajar nada, así me siento perfecta. Ujú. Sí, me ha pasado varias veces. Sí. La verdad sí es un poquito más complicado, ¿verdad? Porque no hay como esas ganas de esa persona. Pero yo trato como de hacer un balance, ¿verdad? Que, bueno, que la pareja llegue a hacer un balance o por lo menos algún tipo de negociación en donde los dos se sientan cómodos, ¿verdad? Ya sin que yo, eh, o sea, que los dos se sientan cómodos y que no se sienta que estoy haciéndolo por compromiso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo trato de siempre indagar en que la intimidad no necesariamente tiene que ver con coito como tal, ¿verdad? Porque si yo no tengo ganas de esto ni nada más, hay otras formas en las que yo puedo conectar con mi pareja, ¿verdad? Que al final termina siendo un momento íntimo sin tener que hacer algo que yo no quiera hacer realmente, ¿verdad? Por ejemplo, algo súper básico, un masajito.
¿verdad? O sea, cosas como muy, muy leves que para que la persona no se sienta incómoda y no se sienta que se le está imponiendo algo, algo muy light, pero que sea como un punto intermedio. Sí, es que yo creo que también eso es parte de, ¿verdad? Como que la sexualidad muchas veces se piensa como, bueno, es penetración y punto, ¿verdad? Entonces, si no hay eso, no tenemos sexualidad, pero hay alternativas y alternativas que se sienten cómodas para ambas partes, ¿verdad? Em, Como decís, un masaje o besos apasionados, a veces una sesión de besos, ¿verdad? Sí, puede ser maravillosa. Lo que pasa es que, bueno, también, y pasa con mucha frecuencia que dicen... Es que si yo le doy un beso de esos, va a querer tener un encuentro, ¿verdad? Entonces, bueno, una de las tareas pues, principales que uno deja es como, bueno, afecto sin penetración, digamos, o sin que vaya al encuentro para que no se pierda, ¿verdad? Como esa conexión, pero es un poquito que entiendan, entonces Sí. tiene que ser un acuerdo, sí o sí, Claro, pero definitivamente, qué lindo cuando sabes que la sexualidad son cosas alternativas también. claro. Y hay un montón de cosas que se sienten cómodas para Ujú, vos, ¿verdad? ujú. Y que sí te gustan hacer, entonces vamos a ver, ¿y eso es sexualidad? ¿Lo sabías o no? Eso es sexualidad. Exacto. Pero bueno, es que la pornografía, ¿verdad? Yo creo que ha hecho demasiado daño y la falta de educación sexual pues nos lleva a pensar que hay una sola manera de hacer las cosas y vivirlas. Y pues por eso te digo, a veces también la dificultad está en la pareja, porque si trabajamos con ellas, la falta de deseo, también necesitamos un acompañamiento donde ellos no estén presionando, porque en realidad, y esto es así, el deseo sexual femenino definitivamente crece, la falta de deseo más bien, crece cuando hay presión, cuando estás empezando a asociar con que el encuentro es algo que yo tengo que hacer por obligación, porque si no te enojas, te pones triste, ¿verdad? Y Claro. ahí es donde de pronto es tan importante como ese trabajo. Digamos, en ambas partes, no solo en una, ¿verdad? Sí. Bueno, vos mismo lo acabas de decir, cuando ya entra el pensamiento de tengo que, Ujú, obviamente ya genera una presión, una tensión y ya lejos del placer. Yo siempre digo que el placer nunca va relacionado con la incomodidad, ¿verdad? Entonces hay como que tratar de apaciguar un poquito esa parte. De hecho, que ahora que dijiste ese tema de que un beso se relaciona siempre con sexo, ¿verdad? Yo, es vacilo porque a veces yo pongo como señales, como bueno, entonces vamos a hacer una señal, porque a veces ya la persona ya está súper indispuesta, ¿verdad? Como yo ni siquiera quiero el beso porque yo sé que a qué vas. Entonces una señal de este toque en el cuello o una piernita así, ahí yo te estoy diciendo otra cosa. sí, exacto. Y me ha funcionado, porque obviamente lo ideal es, lo digo, ¿verdad? Claro. Pero cuando no se puede o les cuesta mucho, pónganse una señal y verás que funciona bastante bien. Sí, 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 yo también a veces les digo lo de la señal porque también, y yo creo que esto es parte de la falta del tema que estamos hablando, la falta del deseo sexual femenino, y es que se ha asociado sensualidad y ser sexy, ¿verdad? Con una forma de cuerpo específico, con una personalidad específica. Y entonces cuando de pronto se pide esa apertura de decir qué es lo que crees, se parte de tengo que seducirlo de esa manera, ponerme ese, no sé, el baby doll y hablarle así, bailarle así, moverme así, ¿verdad? Y eso más bien puede llevar a la persona que no está habituada, ¿verdad? A ese tipo de expresiones de su sexualidad, más bien se sienta súper incómoda, se cierre, ¿verdad? De lo que más nos dicen así. Es como, me siento ridícula, Ujú. me siento como una farsante, esa Sí. no soy yo, ¿verdad? Entonces esas pequeñas claves definitivamente pueden ayudar, pero sí sentirte totalmente desconectada de tu sensualidad y la manera independiente y particular de vivir esa sensualidad, que pueden ser muchas, no es como nos han dicho que es, también claramente puede, digamos, contribuir a la falta de deseo sexual femenino. Entonces, cuando te dicen ese tipo de cosas, como es que yo no me siento sexy, por ejemplo, ¿cómo lo trabajas generalmente? Ok, bueno, lo que voy a decir va relacionado con lo que acabas de decir también, porque muchas personas o muchas chicas, digamos, si estamos hablando de parejas heterosexuales también, están acostumbradas a maquillarse, peinarse y vestirse como por y para el deseo del hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si hacemos un cambio y lo hacemos por nosotras? ¿Qué tal si yo me pongo mi lencería favorita y yo me veo en el espejo, yo solita, ¿verdad? Yo empiezo como a erotizar esa parte, empiezo a ver cómo es que me veo, ¿verdad? Qué sensual me veo, que si me pongo de tal lado, el ángulo que tengo, que qué lindo, ¿verdad? Empiezo yo a erotizarlo sola porque la sexualidad empieza por mí, ¿verdad? No, o sea, por y para mí, ¿verdad? Totalmente. Em, y
¿qué pasa cuando te dicen, es que yo creo que soy asexual? ¿Verdad? O inclusive pueden haber temas distintos como la dispareunia, digamos, el dolor, ¿verdad? En la penetración, entonces de nadie en el mundo que tenga dolor va a tener deseo, ¿verdad? Porque claramente, pues si te duele algo no vas a querer hacerlo. Pero bueno, sí, primero empecemos por el tema de la sexualidad y después me contabas cuando, ¿verdad? Cuando te dicen que va por ahí, cómo trabajarlo también. Bueno, ahí, por supuesto, indago más como en qué te hace creer esto, ¿verdad? ¿Qué te hace llegar a esta conclusión? Desde hace cuánto, ¿verdad? ¿Cómo han sido las experiencias sexuales anteriormente, ¿verdad? Y si existe este problema, digamos, alguna dispareunia, ¿verdad? Trabajo directamente, o sea, en complemento con una fisioterapeuta de suelo pélvico, ¿verdad? Un trabajo en complemento. Entonces, pues ahí como que ya empezamos como a hacer el trabajo en conjunto, ¿verdad? Pero sí, primero indagar como por qué te estás ya como etiquetando realmente que sos asexual, ¿verdad? Antes de, pues como indagarlo, estudiarlo antes. Sí. Bueno, y sobre dolor, ¿verdad? Siempre recordarles que cuando hay temas de dolor, lo mejor pues es la parte fisiológica, ¿verdad? Ginecología, suelo pélvico, que sí, yo he hallado que la terapia de suelo pélvico es excelente para temas de vaginismo, dispareunia. Y también, chicas, fijarnos si realmente este dolor se debe a que no hay suficiente lubricación, ¿verdad? Y si ese es el caso, pues recuerden que contamos con Durex y su lubricante maravilloso Naturals, ¿verdad? Que es completamente natural, es súper rico, ¿verdad? Al tacto. Y bueno, y que si quieren saber un poquito más, siempre pueden entrar a www.lubricatecondurex.com. Entonces, sí, como descartar siempre cuáles son las causas, ¿verdad? De dónde viene ese dolor es importante y nunca, nunca, nunca tengan un espacio de penetración si no están suficientemente excitadas, ¿verdad? Que la excitación pues en la mujer se ve como lubricación o no tiene lubricante, ¿verdad? Por temas de, no sé, el ciclo, tal vez no estamos tan lubricadas, pues entonces siempre lubricante porque si no, ¿verdad? Podríamos estar lastimando nuestras paredes vaginales y ahí claramente no va a tener deseo nadie. Literalmente. ¿Y qué pasaría en tu perspectiva, Nati, si dicen como, y puede pasar, o sea, a mí me ha pasado, no mucho, ¿verdad? Porque de pronto me escuchan aquí mis pacientes como, habrá dicho eso de mí, pero no. De pronto me ha pasado poco, pero me ha pasado que es como, es que mi pareja, mi esposo o mi novio es un poco chapita, ¿verdad? Y te lo dicen así como, sí, es que no sabe mucho No sabe cómo, mucho. ¿verdad? No sabe mucho cómo tocarme, entonces, o es demasiado suave o más bien es súper concho, ¿verdad? Y claramente la comunicación es súper importante aquí, ¿verdad? Para poder decirlo, pero sí es un tema de, sí, yo le digo, pero ¿cómo lo entreno? ¿Verdad? Sí. ¿Cómo, qué les dirías vos? Este, pues por supuesto, es que todo el mundo siente diferente, ¿verdad? Todo el mundo le gusta diferente, ¿verdad? Y está bien, entender primero que eso está bien, ¿verdad? Que no hay una forma específica de estimular a nadie. Y que está bien también como guiar un poquitito, ¿verdad? Siempre bajo la misma, el mismo respeto, ¿verdad? Y asertividad, por supuesto. Eh, pero guiar un poquitito a la persona. Mira, a mí me encanta que me lo hagas así, hazlo un poquito más así, qué rico me lo estás haciendo, estoy guiando como seguí haciéndolo así, ¿verdad? También, eso con temas de retroalimentación me parece súper bien, pero cuando son cosas tal vez que queremos proponer nuevas, tal vez decirlo fuera de la cama, ¿verdad? Fuera del acto sexual, pero sí siempre es comunicación y apertura del tema, ¿verdad? Total. Ujú. Em, y si de pronto la pareja está enojándose o este típico, ¿verdad? Qué raro, a mi exnovia sí le gustaba así. O qué raro, a mí nunca me había pasado que no tuviera un orgasmo. De mí nunca se me han quejado, ¿verdad? Que son como de pronto como esas frases que se dicen muchas veces que volvemos a lo mismo. Yo creo que es un poco como resistencia, ¿verdad? Como resistencia a... Y yo siempre les digo, aquí, paréntesis, nada es personal. O sea, ¿verdad? Con eso que estás diciendo. Que si yo no lo siento bien, no es que sos malo o lo estás haciendo mal o, ¿verdad? O ninguna de tus parejas seguro disfrutaba. O sea, no estoy diciendo eso, pero a mí, no sé, Marianela, Natalia, Juanita, ese tacto me resulta incómodo para mí, ¿verdad?
Y yo creo que en la sexualidad en pareja, algo importante, Nati, es no tomarse nada personal, porque si no, siempre vas a estar a la defensiva, siempre vas a estar, obviamente, como, ¿verdad? En reflejo de todas esas inseguridades y demás, ¿verdad? Teniendo como, ¿verdad? Como ese bloqueo de lo que me estás diciendo, y al final nada tiene que ver con uno, ¿verdad? Entonces, definitivamente, bueno, cerrando paréntesis, pero cuando esta persona trata de comunicarle qué es lo que le gusta, pues encuentra ese tipo de comentarios. ¿Qué hacemos? ¡Auxilio! Es que es muy importante ahí, literalmente, no asumir nada, ¿verdad? Porque no hay una realidad, una verdad absoluta de esto tiene que ser así, ¿verdad? Vos sos una persona, una mente, un cuerpo y diferente al mío. Y primero hay que aceptar eso. Y eso es lo chido de la sexualidad, creo yo, como de que todo es tan diferente y es tan variado todo que eso es lo bonito, pienso yo. Entonces, estar abiertos a entender cómo funciona el placer de la otra persona, ¿verdad? Que esa persona también conozca cómo es el mío y juguemos, ¿verdad? Juguemos, seducirnos, conocer un poquito más de tu placer y del mío. Y realmente eso, no asumir que porque tu expareja te consiguió un orgasmo de cierta manera, entonces mi pareja actual también, porque realmente jamás, jamás va a ser así, jamás. De acuerdo, de acuerdo. Cuando te piden recursos, Nati, a mí me encanta el libro Come As You Are, ¿verdad? Tal como tú eres, de Emily Nagoski, que yo creo que explica perfecto el tema. Bueno, perfecto no, porque nada es perfecto y yo creo que en el tema de sexualidad y mucho más femenina, pues apenas estamos entendiéndolo, estudiándolo, plasmándolo en libros, en artículos y demás, pero este libro a mí sí me parece maravilloso para entenderlo. Entonces, bueno, también les recomendamos, ahorita que estamos hablando de Falta de Deseo, el libro de Emily Nagoski, que así se llama, Tal como tú eres o Come As You Are en inglés. ¿Qué otros recursos, Nati? De pronto si las chicas quieren, que nos están escuchando, quieren saber un poquito más o cómo aprender un poquito más de deseo, específicamente deseo sexual femenino. Ok, bueno, sí, yo siempre voy a recomendar lectura erótica también, ¿verdad? De hecho que mi libro favorito con respecto a eso, porque cuenta, es una historia de una chica, ¿verdad? Este, y realmente es tan detallado que vos pensás literalmente que la que está en el libro es uno, ¿verdad? Entonces es tan lindo. Se llama Maestro de Alcoba, de Sergio Fosela, es español. Me fascina, 100% recomendado. Lectura erótica, ponernos como la mejor lencería que tengamos y darnos permiso de vernos al espejo y de sentirnos sexy, de sentirnos lindas, de sentirnos merecedoras de elogiarnos a nosotras mismas también, ¿verdad? Claro. Y bueno, es que pues, a ver, hay muchísimas formas, pero yo creo que va más que todo de que en el momento que nos empezamos a dar permiso, es cuando todo empieza a cambiar, empezamos a ver como nuestro deseo diferente. Claro, total. Em, Nati, ¿cuáles serían para vos las tres, o lo que ves más frecuente, las tres principales causas, ¿verdad? Detrás de la falta de deseo sexual femenino. Ok. Bueno, definitivamente la falta de conocimiento de mi cuerpo y de mi placer, ¿verdad? Tal vez no me he dado permiso o no he tenido no me he dado la tarea de autoexplorarme a mí misma, ¿verdad? Ya sea por un tema de culpa, miedo, etcétera, pero ese punto. Em, si estamos hablando en pareja, pues la falta de comunicación sexual, ya sea por miedo, por cómo pueda reaccionar mi pareja, ¿verdad? Bastante frecuente. Y pues sí, temas de crianza creo que es bastante, que está muy presente ahí, Bastante ¿verdad? frecuente, claro, como Sí. esos prejuicios, ¿verdad? Sí, yo, súper, no, súper bien, Nati. Yo agregaría también el tema de pareja, la comunicación, pero también el vínculo, ¿verdad? Así que claramente si no te sentís lo suficientemente, por ejemplo, apoyada, que es tan importante, difícilmente, ¿verdad? Vas a querer tener un encuentro sexual si estás cargada, si llegas del trabajo y tenés que encargarte de todo en la casa y sentís ese resentimiento y, ¿verdad? Sentís que de pronto es como disímil, ¿verdad? La manera en que estamos manejando las responsabilidades. No vamos a tener esa apertura, claramente, ¿verdad? A conectar, porque en muchos de los casos, bueno, definitivamente es una pareja establecida, ¿verdad? Frente a una relación casual, una pareja establecida, pues sí el vínculo tiene que ver sí o sí. Entonces, si estoy enojada o si estoy resentida o si me siento desgastada, pues es complicado, ¿verdad? Entonces, a veces sí hay que revisar mucho el vínculo y cómo es la pareja para comenzar, ¿verdad? A trabajar como esa parte sin dejarla por fuera. Claro. También eso, ¿verdad? Yo creo que las zonas erógenas son súper importantes porque todavía, Nati, o sea, todavía las personas, muchas personas siguen creyendo que la penetración es lo que a las mujeres nos da placer, al igual que a ellos. No, o sea, recordemos, y lo habíamos hablado en uno de estos
episodios, el órgano de placer análogo al pene no es la vagina. A nivel reproductivo sí, es el clítoris. Si el clítoris está por fuera del encuentro, difícilmente vamos a tener un orgasmo, difícilmente vamos a tener placer. Entonces también, cuál es tu zona erógena? Priorizar, ¿verdad? El clítoris siempre, eso es súper importante porque si solo en el encuentro hay penetración, obviamente él va a tener más deseo porque está disfrutando más, o sea, eso es 1 más 1, ¿verdad? Sí. El contexto, Nati, el contexto es súper importante, o sea, claramente si volvemos a lo mismo, hay hijos, eh, la suegra durmiendo a la paz, Ah, sí, ¿verdad? Exacto. Estrés también, ¿verdad? Como nos sentimos muy estresados, inclusive para algunas personas el tema de la limpieza, o sea, o les fura sudor, ¿verdad? ¿Qué necesito yo a nivel contextual para poder dejarme ir, para poder conectar, para poder sentir, ¿verdad? Como que no podemos olvidar eso. Y lo que vos decís es súper importante, el autoconocimiento es básico, ¿verdad? Pero otra cosa que es básica también, aunado a eso que vos decís, que es súper cierto, es la aceptación, porque tal vez te conoces, pero te conoces despectivamente. Sí. Si esto es mi cuerpo, pero no me gusta, pero me da vergüenza, pero le falta esto, le falta esto, le falta esto. Yo no soy sexy, yo me sentía sexy cuando era, no sé, mucho más delgada, ¿verdad? Entonces definitivamente la aceptación, o sea, conocernos y aceptarnos es algo que, ¿verdad? Es súper importante. Y para terminar, y creo que esto lo explica muy bien el libro, em, los frenos y los aceleradores, ¿verdad? ¿Qué cosas para mí son frenos? O sea, esto que yo te decía, ¿verdad? Ciertos contextos y, no sé, que yo sí me sienta recargada, ¿verdad? Que yo me sienta recargada. Y qué cosas más bien son aceleradores, como, no sé, fuimos de cita, planeaste la cita, me chineaste un montón, o tuvimos un espacio de comunicación, eso que vos estás diciendo. Todo eso de fijo van a ser aceleradores. Entonces, como yo quería dejar esto, ¿verdad? Como agregar a lo que vos dijiste, para que nuestras oyentes se lo cuestionen, ¿verdad? ¿En qué de todos estos rubros todavía tengo áreas de oportunidad? ¿En qué de todos estos rubros debería trabajar lo mejor, ¿verdad? Y bueno, siempre existimos nosotras como profesionales para acompañarles y si sentimos que no estamos teniendo las herramientas o la posibilidad de revisarlo juntas, ¿verdad? Pero bueno, me parece súper importante y yo sí como que iría a no trabajar la falta de deseo como un problema, sino como una oportunidad. Exacto. ¿Verdad? Bueno, Nati, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero bueno, muchísimas gracias, la verdad, por haber estado acá. No, muchas gracias a vos. No, de verdad, súper buena conversación y vuelvo a lo mismo, es que es de lo que más nos preguntan y bueno, Sí. la consulta número 1, ¿verdad? En terapia. Sí. Y yo creo que eso no sé si vos lo pensás, pero yo creo que eso nos da como como una súper buena pista de que es ahí donde tenemos que estar trabajando, investigando, desarrollando, ¿verdad? El entendimiento. Yo siempre digo, es que no es que el placer, no es que el deseo sexual femenino sea complicado, es complejo, que es diferente. Ajá. Buen punto. Sí, o sea, no, Sí. ¿verdad? No verlo como un problema, sino verlo así, como eso, como una oportunidad. Y también, bueno, distinto, Nati, o sea, distinto también el deseo sexual que puede encontrarse una chica en edad joven, ¿verdad? Teniendo tal vez como relaciones un poco más casuales frente a pues una pareja que tiene larga data, que, ¿verdad? Que pues entra en temas de rutina también y dinámicas familiares que son específicas. Entonces, mucha aceptación también por cada proceso, Muy ¿verdad? importante, sí. ¿Cuáles serían para vos entonces como los 3 puntos principales de la conversación de hoy que vos quisieras como que nuestros oyentes se llevaran en el tema de la falta de deseo sexual? Ok. Bueno, primero que lo vean no como problema como tal, sino como algo en lo que es muy importante seguir trabajando, seguir fomentando, ¿verdad? El darse permiso es algo que yo siempre le digo a todas las chicas. Aparte de la comunicación, como vos decís, la aceptación, ¿verdad? La aceptación y el querer, el darse permiso. Súper. Sí, yo también agregaría eso que vos dijiste, ¿verdad? Como, vean, chicas, de verdad. La sexualidad es particular para cada quien. No es que si ustedes no tienen el deseo sexual igual que el de su pareja, algo esté mal, eh, no valgan a nivel sexual, ¿verdad? Ni siquiera me gusta decirle disfunción, aunque así, digamos, teóricamente está establecido. A mí no me gusta porque ya partimos de que ahí hay algo malo, ¿verdad? Sí. Eh, Tengan la curiosidad como por entender cómo funcionan ustedes, qué les levanta el ánimo, ¿verdad? A nivel sexual, qué cosas están faltando, cómo está su conexión, cómo está su aceptación.
Y en esa curiosidad también, y eso es importante, y bueno, las que nos están viendo pueden verlo y las que no se los explico verbalmente, porque es como si el deseo de mi pareja está aquí, en 10, y el mío está en 1. La idea no es que vos subas a 10, es que nos encontremos en 5 y que a la vez nos sentamos tan felices y tan satisfechos que eso sea un 10 para nosotros, claramente. Pero no es que vos tenés que subir todo eso sin ningún acompañamiento, ¿verdad? Lo que decía, sin ninguna comunicación, sin ningún, pues, ¿verdad? Sin ningún acuerdo, compromiso y demás, solita, porque hay algo malo en vos que tenemos que arreglar, que yo creo que es algo como que se percibe muchas veces del deseo sexual femenino, es como, estoy mal, no sé, me tienen que arreglar, así que... Estoy rota. Exacto, total. Entonces, no, vamos a entender para poder adaptar, ¿verdad? Y entender que así, o sea, Nati, usted no me deja mentir, realmente es algo que sucede con mucha frecuencia. O sea, no es que le pasó a una y de pronto va a consulta porque vieras, y creo que muchas veces es el approach, es como, es que yo, ¿verdad? Yo oigo a mis amigas y es como que se creen que son la única mujer en el mundo que le pasa, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y no. Entonces, por algo es Es más frecuente de lo que pensamos. Total, entonces no están solas y es por algo. ¿Es por qué? Porque el deseo sexual femenino es complejo, hay que entenderlo, tiene etapas también, es muy diferente como lo vimos a los 20, a los 40, a los 60. Es muy distinto y responde a inclusive ciclos, ¿verdad? No solo de vida, sino ciclo menstrual. Bueno, es súper complejo, pero lindo. Pero yo creo que es muy lindo porque en muchas cosas las mujeres somos así, ¿verdad? Como muy dinámicas y el deseo sexual femenino puede ser muy dinámico también. Entonces, para mí es importante que empecemos por ahí para poder entonces como mejorarlo mucho más, ¿ok? Entonces, bueno, muchas gracias de nuevo, Nati. Esperamos que puedan acompañarnos a los demás episodios, que no se lo pierdan. Agradecemos muchísimo la compañía, el interés, de verdad, la apertura por escuchar estos temas que pues a veces pueden ser tan tabús, pero realmente son tan importantes y son parte de nuestra vida. Nati, ¿dónde te pueden encontrar si te quieren buscar? Me pueden encontrar en Instagram como Natalia Molina, _psicología. Ahí pueden ver un montón de videos y publicaciones de todos estos temas que estamos hablando. Excelente, excelente. ¿Y en TikTok? Sí. En TikTok también, igual el mismo título, el mismo usuario. Súper, Nati ya está en TikTok, ¿verdad? Qué modernismo. Yo tengo que, Nati, también tirarme al agua, pero bueno, la pueden encontrar ahí también. Y recuerden a nosotros seguirnos en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok también como DurexCam. Y bueno, si me quieren encontrar a mí en Instagram como sexóloga Marianela Arias. Y pues nada, esperamos que este episodio les haya ayudado a conocerse un poquito más, a romper tabús y estar más cercanos, más cercanas a una sexualidad que sea integral y satisfactoria. Muchísimas gracias y esperamos que nos sigan escuchando. Esperamos que este episodio te haya ayudado a conocerte más, a explorar sensaciones y emociones que te permitan alcanzar el máximo placer. Síganos escuchando y explorando nuevos temas.